que no sea con una austeridad rigurosa, con un gasto público más efectivo, más justo, más equitativo, más prudente, menos impuestos, de manera que se pueda preparar la economía para esa embestida que puede venir a través de la disminución de las remesas, disminución de las exportaciones, disminución del turismo, y en cierta forma también, dependiendo cómo nos manejemos, de una disminución de la inversión directa, de la inversión extranjera, que es como se está cuadrando la balanza de pagos. Porque si esos inversionistas ven el informe del Banco Central de que hubo un déficit en el primer semestre de 22.000 millones de pesos en el sector público, oye, estamos hablando de 3.700 millones de pesos mensuales, de 170 millones por día, 22 millones por hora de déficit. Esos inversionistas no van a traer dinero aquí hasta que eso no se corrija. De manera que todo tiene que partir de una medida de austeridad que el gobierno tiene que definitivamente ¿Y esa medida del gobierno no puede llevar a una recesión económica? Bueno, puede llevar a una contracción, pero una contracción económica más eficiente, que haga más eficiente el uso de recursos públicos y privados de la nación, porque es que ahora estamos viviendo como si estuviéramos en el periodo de las vacas gordas. Y ya la vaca pasaron hambre. Pero esa economía informal, la gente está al grito. Sí, claro. Entonces, y si queremos más contracción económica, entonces, pero ¿qué fíjate, va a pasar? pero tiene que estar acompañada de una reducción, de una reorientación del gasto público. Es reducir el gasto, como por ejemplo para permitir reducciones de impuestos y reorientar el gasto público, para que el gasto público, por ejemplo, esté dirigido a obras más pequeñas, que muevan más la economía, que beneficien más al trabajador. Y como se decía en tiempo del presidente Balaguer, detrás del albañil se mueve toda la economía, porque el dinero es la sangre que circula en la economía. Entonces, pero como estamos ahora con un gasto público muy concentrado en el pago de deuda, en burocracia, en subsidios, es un dinero que se... Pero ¿qué hace el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Que la población no está, y que los empresarios están en desacuerdo. Porque han aumentado la nómina a través de muchos funcionarios. Mira, déjame ponértelo gráficamente, tomando como referencia el sector de construcción que ya te mencioné. Cuando el gobierno otorga un subsidio, lo primero que hace es que el dinero va directamente, o un empleo, va directamente al consumidor final. Ya. ¿Qué pasa? Si es un subsidio, por ejemplo, eso tiende a promover una cultura de dependencia. Entonces la iniciativa personal se amaina, se muere, se inhibe. En cambio, si es un gasto público que va, por ejemplo, a la industria de la construcción, la que mueve un obrero, que hay un trabajador que trabaja, pero que a ese trabajador le provee un servicio de alimentación, una persona que pone un negocito en la obra, que además le compra el colmadito. Entonces ya la cadena de intermediación, el mismo dinero pasa por muchas manos, que es lo que este gobierno, y yo diría que también los gobiernos del PRD no han acabado de entender cuál es el valor, por ejemplo, de fomentar las actividades productivas y la industria de la construcción, que es que eso permite que el dinero pase por muchas manos y mucha gente tenga dinero y pueda satisfacer sus necesidades. Y entonces se resiente. En cambio, cuando tú tienes una política de gasto público orientada hacia el consumidor final directamente, sea a través de subsidios o sea a través de una botella, como por ejemplo pasó en las elecciones, ahí se beneficia nada más el destinatario final de ese gasto público. Es decir, que en la construcción hay una cadena. Hay una cadena y en la construcción y en la actividad productiva y en la actividad agropecuaria también. Cuando tú fomentas la agropecuaria o la industria, hay una empresa, hay un trabajador, hay un personal de servicio que le da servicio de alimentación a ese trabajador que también compra en el mercadito. Pero en esta crisis, que de una u otra manera nos va a afectar a nosotros, porque los Estados Unidos es la economía que mueve el mundo. Si nosotros no aumentamos nuestra producción hacia el exterior, ¿qué podría pasar? Bueno, mira, y fíjate que eso se tiene que hablar no como una posibilidad, sino como una realidad.
Si tú examinas el informe reciente del Banco Central, el rasgo más optimista que hay de la economía dominicana es la diversificación de las exportaciones. Que exportaciones han crecido, los productos no tradicionales, que lamentablemente se les sigue llamando productos menores y hasta productos tradicionales, crecieron un 20 y tanto % en el semestre del año, mientras todas las demás variables, las importaciones negativas, los demás productos decrecieron, el ferroníquel decreció, las importaciones aumentaron, el sector público fue deficitario, como te dije al principio. Entonces, todo el esfuerzo que se pueda hacer en pro de aumentar las exportaciones es un esfuerzo en provecho de la economía dominicana. Entonces, tú le sugieres al Estado dominicano que trate de aumentar la producción para la exportación. Yo creo que las dos grandes sugerencias para enfrentar esta crisis son, primero, una disminución y una reorientación del gasto público, una disminución para poder incluso rebajar impuestos y ser más competitivo con el exterior, y una reorientación del gasto público para que no vaya al tonel sin fondo que constituye, por ejemplo, la burocracia, los subsidios o el pago de deuda, sino que vaya hacia en apoyo a actividades productivas, y también, y es la segunda, una reorientación del crédito a través de la tasa de interés, porque el crédito hoy en día, en el semestre, el crédito al sector productivo, agrícola e industrial, solamente fue de 4.5%, 4.6%, eso es imposible, y decreciendo con relación al año anterior. Eso es imposible en una economía que, sobre todo, que tiene signos de animación a través de las exportaciones, como te he citado. Pero para que haya más crédito a la agricultura y más crédito a la industria, tiene que bajar la tasa de interés, porque la tasa de interés vigente hoy día no permite el acceso hacia esos sectores. Y esto es una decisión que está en manos del gobierno y del Banco Central, porque hasta ahora la actitud del gobierno es: no importa que hayan déficit comercial, déficit en la balanza de pago, porque lo compensamos atrayendo capitales del exterior, por un lado, y por otro, comprimimos la demanda de dólares, retirando pesos de circulación a través del dinero depositado en el Banco Central. Pero para ambas cosas tú necesitas tener tasa de interés elevada. Entonces, creo que hay que cambiar la ecuación. Vamos a bajar las tasas de interés para aumentar la producción y haya más exportaciones, y con más exportaciones el déficit en la balanza de pago no será tanto, y en consecuencia no será tan necesario atraer capitales del exterior. Ahora, hoy en día, en que la tasa de interés de referencia del Banco Central es 8 veces superior a la del Estados Unidos, y en este clima de recesión o depresión que hay, realmente no se necesita ofertar al inversionista extranjero tasas tan altas como la que hasta ahora se le ha ofrecido. Lo que se le necesita ofertar es estabilidad macroeconómica, y esa estabilidad macroeconómica tú no la puedes alcanzar si no tienes el gasto público equilibrado, y para equilibrar el gasto tú tienes que bajar los gastos. Guillermo, el mundo y nosotros estamos preocupados con eso que pasó en los Estados Unidos, con ese derrumbe de la economía a través de esos bancos. ¿Qué pasó? ¿No hubo controles de parte del Estado? Yo creo que, mira, lo definió muy bien el senador Dodd, que es el presidente de la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley. Eso fue una combinación de codicia privada y negligencia pública. Dicen que el jefe del Tesoro tenía en ese banco 500 millones de pesos. ¿De dólares? De dólares. Sí. ¿En cuál de los bancos? Porque en el primero, en el primero que cayó. Y ese es el gran temor que hay en la economía en los ciudadanos norteamericanos, que esa ayuda estatal, esos 700.000, 800.000 millones de dólares. Eso es comenzando. Y no solamente eso, sino que finalmente vaya a compensar, a compensaciones de los ejecutivos y de los accionistas. Entonces ellos dicen que por qué van a tener que pagar impuestos para
por los malos negocios que asumieron los dueños de los bancos o los accionistas de los bancos. Y por eso es que ese rescate está hasta cierto punto en regateo, por lo menos al momento que estamos haciendo este programa. ¿Por qué podrían afectarle políticamente a ellos? A ellos, claro, porque fíjate que el día en Estados Unidos, afortunadamente y lamentablemente para nosotros que no tenemos un comportamiento similar, desde que se dijo 700 mil millones de dólares entre 200 personas, todo el mundo calculó cuánto le iba a costar a cada persona. Y eso originó el primer día en que se sometió el plan, 220 protestas de este a oeste de Estados Unidos. Entonces eso hizo que los representantes se estremecieran por la intervención estatal en la resolución de un conflicto privado. Ojalá y nosotros hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003, porque no hubiera pasado lo que pasó. Hoy estamos pagando todavía la consecuencia. Todavía estamos pagando el daño que ocasionó la intervención estatal para compensar accionistas privilegiados. Y ricos. Exactamente. Y ricos. Guillermo, vamos a publicidad para luego entrar en la política criolla. La Verde ahorra por ti. Ahora, cada vez que compres con tu tarjeta Reservas 24, La Verde, te redondeamos la cantidad que tú consumas al valor que tú decidas. Solo tienes que activar tu servicio llamando al 809-960-2400. Ahorra el cambio con La Verde. Banreservas, el valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Academia de Béisbol Hermanos Payano Incorporado, preparando los futuros grandes ligas. Técnicas y fundamentos del juego correcto de béisbol. Aceptamos niños de 7 años en adelante. Disponemos de entrenadores profesionales. Las prácticas se realizan en el play del Hotel Hispaniola, Abraham Lincoln, esquina Independencia, los lunes, martes y miércoles de 3 a 6 pasado meridiano. Teléfono 809-686-5058. Academia de Béisbol Hermanos Payano Incorporado, preparando los futuros grandes ligas. Agente de cambio Rafael Plácido les ofrece los mejores precios del mercado en el cambio de cualquier moneda internacional. Servicio a domicilio sin costo adicional, con horario corrido de lunes a sábado y los domingos hasta el mediodía. Agente de cambio Rafael Plácido, en la carretera de Mendoza 119 en Villafaro, Santo Domingo Este. Teléfonos 809-594-6707 y 809-594-5116. No lo olvide. Agente de cambio Rafael Plácido, el más confiable y seguro de la zona oriental. Guillermo, tú eres vicepresidente del Partido Reformista, aparte de economista. El Poder Ejecutivo, a través del señor Presidente de la República, sometió ante el Congreso Nacional una nueva Constitución de la República. Así es. Y el problema fundamental está en uno de sus artículos, que es el 49, que quita el jamás. ¿Cuál es tu posición en torno? Mira, yo en primer lugar quiero advertir que en el partido se nombró una comisión que está estudiando el proyecto de reforma constitucional del cual yo formo parte, y se prohibió a sus dirigentes fijar posiciones de fondo sobre qué va a ser el partido. Por lo menos, pero ustedes no se oponen a la reelección. No, nosotros no nos podemos. Y jamás tampoco, porque el doctor Balaguer fue. Pero dando elementos de juicio y para análisis, para edificación, eso sí tenemos que hacerlo los dirigentes de todos los partidos, no solamente del Partido Reformista. Y en este sentido yo quiero hacer una advertencia de que es muy lamentable que el problema fundamental de esa Constitución sea vista solo como el problema de la reelección o de la unificación de las elecciones. Esa Constitución tiene errores elementales, garrafales, errores de forma y de fondo. Como por ejemplo, como la nacionalidad.
El caso de la nacionalidad dice que, bueno, ya eso no es un error, ya eso es un gran pecado. Dice que cualquier persona tiene derecho a ser dominicano, toda persona que cumpla una serie de condiciones, entre las cuales está que argumente ser de padres desconocidos o apátrida. Es decir, que cualquiera puede ir, haitiano, porque aquí en la migración no solamente es haitiana, y colombiana, ecuatoriana, venezolana. Italiana. Bueno, la italiana, esa no tienen problemas tanto de nacionalidad. Pero cualquiera puede decir, yo no conozco a mis padres, yo tengo derecho de acuerdo a la Constitución ser dominicano y hay que reconocérselo. Entonces eso es un peligro. Porque de repente nos quedamos sin dominicanos o nos ¿Pero y quedamos... por qué hicieron eso así? Si fueron pero juristas. eso pregúntaselo al presidente de la No, República. pero hubo una comisión Bueno, eso de muchas personas inteligentes y eso capaces. es lo extraño de todo esto, que están pasándose 4 años elaborando esa constitución, contratando consultores que a mí me han dicho que cobraron $2 millones, se presenten, pero ya eso no es un error, errores de otro tipo, como por ejemplo, cuando se presente una vacante en el Senado, lo mismo serán llenados por los suplentes. Aquí no hay suplentes de diputados y senadores, ni la nueva constitución propone suplentes. U otro error como el presupuesto tendrá que ser sometido el 1 de octubre del año anterior. Si se somete después, el Congreso tiene derecho a modificarlo. Digo, te estoy hablando no en la redacción del texto, porque estoy improvisando, ¿no? Pero esa es la idea que sale, que el Congreso solamente tiene derecho a modificar el presupuesto si el presidente lo somete después del 1 de octubre. Entonces, ¿dónde está la función tradicional que nuestra Constitución le ha dado y que el deber ser de los estados de derecho es que el Congreso apruebe el presupuesto? Entonces hay errores de numeración, articulado. Entonces yo creo que la opinión pública... El presidente de la República es abogado también. Bueno, pero yo no puedo, yo no sé qué decirte cuando tú me comentas eso. Yo claro que es abogado y buen abogado. Yo creo que no hay nadie... Y se entiende que si él sometió, no hay nadie en este país si él sometió eso ante el Congreso, se entiende que él también la estudió primero. Pero yo no creo que aquí haya un dominicano que dude de la inteligencia, de la capacidad del presidente Fernández, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que él es muy inteligente, que es una persona muy estudiada. Ahora, una cosa es tú personalmente ser inteligente y otra cosa es dirigir una maquinaria gubernamental. Algo pasó ahí que yo no sé qué fue, que en el tramo final de presentación del proyecto, ni me corresponde saber qué fue, ni me corresponde explicar qué fue. Algo en el tramo final del proyecto descompuso todo. Mira las quejas que hay de que no se ha obtemperado a la consulta que se hizo sobre el proceso constitucional. El mero hecho de que el presidente del Consejo Económico, Social e Institucional, que es un organismo paragubernamental que preside Monseñor Agripino Núñez, haya convocado foros, en cierta forma indica que eso tiene que ser muy pulido. Hay lagunas. Hay muchas lagunas y en consecuencia no se puede centrar el debate en si el nunca jamás o si las elecciones se juntan o no. Y esto es muy importante porque yo he oído voces de juristas que participaron en ese proceso diciendo que esa constitución es el reflejo de la constitución del 63. No, la constitución del 63 fue una constitución muy bien hecha, redactada con el cuidado en el punto y en la coma. Y esta no, este proyecto no. Lo mismo que otros han dicho que eso no salió de la cabeza del presidente, es una obra maestra que salió de muchos juristas. Podrá haber salido un primer parto, pero hubo algo de precipitación al final, incluso en la presentación al Congreso. Tú sabes que este es un gobierno que cuida mucho el montaje. Todos los actos tienen flores, vasos de agua, todo el mundo se maquilla. Hasta cuando se hizo el Consejo de Gobierno en Ocoa, en medio de la tormenta Noel, o posterior a la tormenta Noel, tú veías flores lindísimas y vasos de agua fría en medio de una población que no tenía agua ni caliente para beber. Entonces, pero ahora no se vio nada de eso. Entonces hubo como ¿O se busca un debate para que la gente olvide otras cosas?
Puede ser, yo no lo descarto, pero no creo que la gente, porque si se pone como un punto de debate alternativo, quien va a salir perjudicado de la Constitución, porque las necesidades de la gente no van a ser sobreseídas. Dijo Subero Isa, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a él no lo consultaron. Sin embargo, Milton Ray Guevara, que usted lo conoce, dijo que sí, que él participó. Bueno, una cosa es participar en una reunión, porque yo mismo participé en una reunión en el Palacio Nacional, pero en esa reunión yo externé mi punto de vista, pero ni el gobierno tiene la obligación, ni los mismos juristas que participaron, de acoger ese punto de vista. Una cosa es participar en un debate abierto y otra cosa es formar parte de la expresión final de esa ¿Cómo tú reforma quieres que se constitucional. haga? ¿Cómo tú quieres que se haga? ¿Por una constituyente o por asamblea? Bueno, ese es el tipo de definición que el partido le ha pedido a su dirigente que no precise. De manera que incluso hubo una declaración de un diputado que advirtió sobre la reforma por vía de la revisora, y eso provocó un malestar interno que yo no quiero provocar con mis declaraciones. Todas las modificaciones. Pero sí vi en la prensa, y si la prensa, y no me desmentirán, que se puso en agenda la propuesta del PRD de una asamblea constituyente a instancia del bloque reformista, de los diputados reformistas, lo cual parece indicar que el bloque reformista está más inclinado a que sea una constituyente que a una asamblea revisora. Pero no, te repito y te pido disculpas, que no debo... yo estoy de acuerdo que usted es una persona, no debo disciplinada. anticipar posiciones de fondo sobre ese tema, porque así lo ha decidido el partido. ¿Tú crees que el Poder Ejecutivo, a través de la modificación de muchos de los articulados de la Constitución, tomó en cuenta el 40% del PRD y el 5% del Partido Reformista? No entiendo la pregunta. O sea, ¿qué tú quieres significar con Que eso? si tomó en cuenta la modificación de la Constitución, tomando en cuenta el 40% que acaba de tomar el pasado 16 de mayo el PRD y el 5%. No creo, porque nosotros, la representación congresional que nosotros tenemos no responde al 5% al menos del 5% que sacamos en el proceso electoral pasado, sino más bien responde a los resultados de las elecciones congresionales, a los 22 diputados que tenemos, que hasta cierto punto constituyen la fuerza decisoria para aprobar o no la Constitución. Pero lo importante es que se tomen en cuenta, Claro. que hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que obligados tenemos que ser tomados en Porque consideración. con una constitución de esta manera, pues deben de participar todos los sectores y hacer una constitución acorde con el momento. Y el llamado que le hizo el presidente del partido en una reunión de la comisión política con los diputados fue precisamente de que tomaran conciencia de la gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Ahora, yo te garantizo que por lo menos la comisión que está estudiando la reforma constitucional está seriamente abocada a hacer propuestas que más convengan al interés nacional. Un mensaje al pueblo dominicano y en especial a los reformistas. Difícilmente uno pueda hacer en esta crisis internacional, estas amenazas a lo nacional y este estado de incertidumbre que siempre provoca el cambio de la regla de juego fundamental de la nación, que es la Constitución, uno pueda hacer otro llamado que no sea el de serenidad, el de responsabilidad y el de que se asuman los elementos de juicio y los análisis con el sosiego, pensando en el interés personal, en el interés nacional y no en el interés personal de los actuales incumbentes del poder. Guillermo, gracias por haber estado con nosotros como economista, como politólogo y como dirigente del Partido Reformista. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz.